Ya está listo para conversar con el exsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, Roberto Marrero. Le agradecemos a Alicia que nos haya acompañado. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muy buenas noches. Mónica, buenas noches, gracias, Dios te bendiga. Quisiera preguntarte primero tu impresión de esta noticia que sigue en desarrollo. Todavía no tenemos todos los alcances, ni los nombres, ni las cantidades, pero esta liberación de presos políticos en Venezuela. Bueno, sí, tenemos una noticia del mediodía de hoy. El presidente de la Asamblea de Maduro, bueno, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, con la presión de Trump, que ayer dijo el presidente Trump que había un centro de torturas que se llama el Helicoide y que esperaba la liberación de los presos y la eliminación de ese centro. Y ya al día de hoy están dando un decreto del presidente de la Asamblea, dijo que, bueno, que iba a haber un acto unilateral de liberación masiva de presos políticos. No lo calificó de presos políticos porque ninguna dictadura hace eso de autodenominarse como que infringe la ley, pero sí dijo una liberación de ciudadanos y estamos esperando. Hasta ahora solamente se han confirmado 5 liberaciones. Estamos esperando, se habla de una lista de 250. En Venezuela hay cerca de 900 presos políticos según las ONG. Sin embargo, son muchos más los presos por causas políticas. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cuál es la información que tienes tú de cómo está actuando el régimen? Recordar que tú fuiste secretario de la Asamblea Legislativa en Venezuela. ¿Cuál es la información que tienes respecto de la represión? Conversamos hace un par de días aquí en CNN Chile con José Miguel Vivanco, que fue el director de Human Rights Watch, y nos contaba cómo ya tenían testimonios creíbles y certificados respecto del incremento de la represión posteriormente a la intervención de Estados Unidos. Bueno, yo mismo estuve año y medio preso en el Helicoide por orden directa de Maduro, o sea, conozco de buena mano la represión, y para mí es un día con mucha expectativa. Cuando me conversé con producción para esta entrevista, calculábamos que hasta ahora estarían liberados ya cientos de presos, y resulta que apenas van 5, un retraso importante. Entendemos que algo debe estar pasando, el proceso de liberación está trancado. Asumo que no habrán llegado a un consenso interno en las fuerzas del régimen, pero supongo, deseo que en el día de hoy o en la madrugada terminen de liberar a estos cientos de presos políticos y podamos tener una buena noticia de que realmente avanzamos, porque una cosa es el avance en lo económico, pero una transición también tiene que avanzar en los derechos humanos, en la democracia, en la convocatoria de elecciones, en la no persecución a la disidencia, en el regreso a los exiliados, donde yo me encuentro actualmente en el exilio en los Estados Unidos. Esas son las noticias que esperamos para que de verdad pueda haber un reencuentro. Pero Roberto, ¿tú también tienes la impresión o las noticias de que una vez producida la extracción de Nicolás Maduro, se produce un incremento de la represión por parte del régimen que ahora encabeza Delcy Rodríguez? No, más bien siento que una vez ocurrida la extracción, hay una posición alineada con los Estados Unidos para cumplir un cronograma hacia la transición. Esa es la impresión que tengo. De un cuerpo muy, muy represivo. Sí hubo algunas capturas de algunos periodistas y ha habido 14. Intimidación en las calles a los ciudadanos, pero eso no es nada para un régimen que te mete 100 personas presas un día. Pues. Roberto, quiero que nos cuentes un poco, para quienes no están familiarizados con el nombre del Helicoide. Lo mostrábamos recién con Alicia, un centro de detención y tortura que era antes un centro comercial que está en posesión del SEBIN, parte de la policía y del aparato de represión de la dictadura venezolana. Cuéntanos cómo y cuándo estuviste detenido, cómo se produce tu detención, en qué condiciones, y cuéntanos cómo es el Helicoide, tú que lo viviste por dentro. Bueno, el Helicoide es el símbolo del terror del régimen de Maduro. El Helicoide supuestamente iba a ser el centro comercial más grande de Latinoamérica y se convirtió en la cárcel política más grande de Latinoamérica. Nunca abrió como centro comercial, fue construido en los años 50 y a mediados de los 80 lo toman los presidentes de la democracia, creo que fue el presidente Pérez o el presidente Caldera, y lo convierte en la sede de la policía política, la DICIT. Pero estaba al servicio de los ciudadanos. O sea, nadie conocía el Helicoide, no era el monstruo que come y que traga gente que se convirtió. El Helicoide es un edificio, como su nombre es helicoidal, está construido encima de una roca y en toda la periferia hay una rampa y bueno, es una cárcel perfecta porque escapar es prácticamente imposible, porque está en la cima de una montaña
y pasan kilómetros de rampa para que tú puedas salir de ahí. Y bueno, ahí está la policía política y se ha convertido en el símbolo de represión. Ahí miles de presos han pasado por ahí. Es el sitio donde van los presos políticos por excelencia. Si tú ¿Cuándo quieres saber si alguien estuviste? es un preso, ¿Cuándo te toman y cómo te toman preso a ti? ¿En qué en, contexto? yo era jefe del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional y con el ascenso del presidente Guaidó al reconocimiento mundial como jefe de Estado ante el vacío de poder que hay en Venezuela, como presidente interino, yo paso a ser el jefe de gabinete de ese gobierno interino. Y bueno, no tenía impunidad, yo le había ganado las elecciones a Diosdado Cabello en Monagas en el año 2015, pero me descalificó el CNE, por lo tanto no era diputado, y al no ser diputado, bueno, estuve en otros cargos como secretario de la Asamblea, presidente, jefe del despacho del gabinete de la Asamblea Nacional, después de la presidencia interina, pero no tenía inmunidad. Entonces, cuando quisieron darle un tiro a la estructura de la oposición en lo que era el equipo del presidente Juan Guaidó en su momento, la persona de más alto rango y más vulnerable era yo porque no tenía inmunidad y en aquel momento todavía respetaban un poco el tema de la inmunidad parlamentaria. Y bueno, me metieron preso un 21 de marzo y pasé 18 meses en el helicoide. Para que entiendan cómo es el helicoide. El helicoide es una celda, es un centro, es en los pasillos del centro comercial, es un área sin ventilación, es un área sin luz, sin ventanas, sin ver el sol. Las cárceles normales de todo el mundo tienen sus barrotes y tienen su área al aire libre donde los presos pueden pasar el día. En el helicoide no es así. En el helicoide todo el tiempo se vive en el interior de la celda o en el interior de los pasillos donde no hay contacto con la luz directa. Es una cárcel con unos muros muy gruesos. Y para que tengas ideas, es como una celda, Mónica, me imagino, esta noche cuando te acuestes en tu cuarto y veas tu cama, quizás tú tengas el privilegio de una cama más o menos grande. Ponte tú una cama 2x2, un king size, que es una cama buena, donde pueda una familia tener esa dicha. Bueno, ese era el tamaño de toda la celda donde yo viví durante año y medio. En 2x2, toda la vida de un ser humano ahí. Incluso yo tuve el privilegio de estar solo. Hay presos que conviven 3 y 4 y 5 presos en una celda de ese tamaño. Entonces, ahorita hay un hacinamiento importante en las cárceles venezolanas. Y bueno, por eso es que yo celebro este paso hacia la democracia, porque muchos han hablado de que la toma de Venezuela es un tema petrolero, que es un interés sobre el petróleo, y que al día siguiente de que empiece un convenio con PDVSA, el presidente Trump y la administración impulsa la liberación de presos políticos y además la transición en Venezuela, el régimen que está, se ve que está jugando o cerrando filas con la administración. Dime. Ojalá que tú tengas razón, pero no quiero dejar, porque no solemos tener la posibilidad de conversar con alguien que haya estado en el helicoide. El ya estar detenido de manera ilegal es un apremio en sí, pero es también un centro de torturas el helicoide. ¿Fue tu caso? ¿Fue tu caso? ¿Te torturaron a ti? Te lo pregunto dentro de lo que tú puedas y quieras contar. ¿Fuiste testigo de torturas de otras personas? Hay distintos tipos de torturas: privación de sueño, exposición a ruidos, tener todo el tiempo la luz prendida. ¿Cómo lo viviste tú y de qué fuiste testigo también? Yo estaba en una condición bastante de aislamiento. ¿Cuál es la tortura para cualquier preso? El no tener visita, el estar confinado, el no salir, el no ver el sol, el no saber qué hora es, el no tener acceso. Te conviertes en una cosa y te acostumbras a la rutina de ser alguien que está depositado en un centro y pierdes un poco la humanidad. Para ver las torturas de las que tuve conocimiento de otros compañeros que antes que yo llegara, fracturas de costillas, guindados en áreas con cadenas, amarrados a una poseta durante un tiempo muy largo. Entonces, yo siento que tuve la suerte de que mis torturas fueron relativamente leves para lo que han pasado otros compañeros que incluso han pagado con la vida. Y del SEBIN salió muerto Fernando Albán. En el SEBIN falleció por falta de atención el general Baduel. O sea, hay muchos que han entrado y han salido y sobre todo gente inocente. En mi caso, yo era un preso político y yo estaba en una lucha contra una dictadura. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Pero hoy hay miles de jóvenes que simplemente fueron testigos de mesa o estaban caminando y alguna protesta o se los llevó el SEBIN porque alguien en un celular o alguien dijo que ellos tenían algo que ver y jóvenes de 20, sexagenarios, adolescentes presos durante más de año y medio. Eso es una torturencia. Y además la tortura de las cárceles políticas afecta a la familia, porque la familia no puede saber dónde está. Hoy todavía los familiares de Roland Carreño y Freddy Superdano
no saben el paradero de ellos. Van todos los días al rodeo y le dicen, no, él no está aquí, no le aceptan la comida. Entonces, ¿de qué se alimentan? ¿Cómo se visten? No tienen ropa, no tienen sus cosas. No se le... O sea, una vez que estás preso, ya, me metiste preso, ok, acabaste conmigo, me tienes encerrado, pero permíteme que sea la dignidad de que yo reciba mi comida, mi alimento, de que mi familia pueda visitarme, de que me puedan ver, que es algo sagrado, el derecho a la visita. ¿Tú no viste a tu familia durante 1 año y medio? ¿En qué condición estaba tu familia? ¿El régimen alguna vez les entregó información, reconoció dónde tú estabas? Mira, Mónica, mi detención fue muy mediática Ya. por el momento político que había en Venezuela y causó una impresión casi mundial. A la semana, mi esposa, yo le había pedido que saliera del país por motivos de seguridad con mi hijo, porque estábamos enfrentándonos a una situación complicada y no quería tener esa presión o sea, es difícil enfrentarse a una dictadura teniendo un talón de Aquiles como tu familia ahí. Entonces, por eso es que no lo vi realmente. A mí me permitieron el acceso de visita al tiempo, a los meses me permitieron el acceso a visita, pero hoy los presos que están ahí no tienen acceso a la visita. O sea, Freddy Superlano, Roland Carreño, ¿cómo que se llama? El joven que es yerno del presidente electo del mundo. Sí. Rocío San Miguel. Tienen años, Rocío creo que va para más de 2 años presa y no ha visto a su familia, no ha tenido visita, una sola fe de vida que dieron de ella, y así tantos otros. Son más de 500 presos sin acceso a sus abogados. Todo eso es una tortura. ¿Cómo se dio tu liberación? En un marco de una negociación de la Unión Europea, Ya. mucha presión. En aquel tiempo el canciller Borrell dirigía la misión de la Unión Europea y mucha presión internacional con el apoyo del gobierno de España y el gobierno de México. Hubo un indulto similar al que está ocurriendo hoy, el 31 de agosto de 2020, y fuimos indultados 110 ciudadanos, totalmente inocentes todos, y de ellos estamos en condición de privación de libertad, creo que unos 40. Otros eran diputados perseguidos con causas abiertas, pero bueno, el régimen como todo volvió a incumplir todos los acuerdos y yo salí con el apoyo del gobierno de España en plena pandemia, logré montarme en un avión vía México, fue complicado, con el cónsul, un agregado consular del gobierno de México me acompañó en el vuelo para garantizar que en todo el proceso tuviera protección diplomática, porque esto es un régimen que no, cada día la gran tragedia del régimen de Venezuela es que no hay una sola cabeza que mande. Entonces es más complicado todo. ¿Y tú ahora crees, que extrajeron... Sí, tu impresión de la situación actual es que realmente se va a lograr una transición a la democracia? ¿Le importa eso realmente a Donald Trump o le importa más el petróleo de Venezuela? ¿Y quién debiera encabezar ese proceso? Porque se ha dicho por ahora que María Corina y Edmundo González no están en los planes de Estados Unidos. Mira, como te digo, es muy buen síntoma que hayan hecho la petición de liberación de presos políticos, porque eso es el primer paso hacia una transición a la democracia. Si el negocio fuera solamente el petróleo, pues no estuvieran haciendo esta presión que está ocurriendo. Te estoy diciendo que el 3 de enero estaba Maduro en el poder. Ya hoy no está Maduro en el poder. Y estamos hablando 8 de enero, apenas 5 días después, se está hablando de desmantelar el centro principal del terror, que es el helicoide. El principal símbolo de la represión es el helicoide. Y se está hablando de que lo están desmantelando, de que hay una liberación de presos masiva. Yo creo que si vamos, que no es fácil, no es un cuento de hadas, pero creo que sí van dando los pasos adecuados por una transición hacia la democracia, que es difícil, y han establecido unas pautas. El secretario de Estado, Marco Rubio, un hombre muy conocedor de Latinoamérica, está diciendo que primero es una etapa de estabilización, la segunda etapa es una etapa creo que habla como que de reconciliación, pero un tema, reconstrucción, algo así más o menos como un tema que tiene que ver con la economía, y la tercera fase es la etapa de la transición en sí, que es donde habría una elección para reconocer las nuevas autoridades, donde sin duda en las nuevas elecciones María Corina es el liderazgo principal de Venezuela. E incluso yo entiendo que todos votamos, bueno, los venezolanos apoyamos el mundo porque querían apoyar a María Corina, y María Corina apoyó al mundo porque no la dejaron ser a ella la candidata. Pero en una elección, como debiera ser, la candidata debería ser María Corina directamente. Eso es el sentir de la mayoría de los venezolanos. Pero hoy no es posible una elección. Hoy no es posible ni siquiera liberar unos presos. Entonces no están nada las condiciones por una elección. En ese escenario, creo que lo más apropiado es una transición para estabilizar, recuperar la institucionalidad, y en ese marco sí convocar una elección que ojalá sea
tan pronto como 90 días, aunque la Constitución habla que ante la falla presidencial a los 30 días tiene que haber elección, pero es un escenario improbable. Y para cerrar, Para Roberto, que eso sea sostenible necesitamos... Sí, para cerrar, entiendo el proceso que tú describes. Para cerrar, ¿qué crees tú que va a pasar con Venezuela? Te lo pregunto, perdón, con Cuba. Y te lo pregunto porque estás en Miami viviendo ahora, donde hay una comunidad bien fuerte cubano-americana y que mira con mucha atención también lo que pueda pasar en Cuba. Mira, Mónica, el que le presentó al joven Maduro a Hugo Chávez fue Fidel Castro en el primer viaje que hizo Chávez a Cuba, cuando todavía no era ni siquiera era precandidato. Apenas a Chávez lo liberan, él se va a Cuba y es recibido como jefe de Estado. Desde ese momento están inoculando el plan cubano para apoderarse de Venezuela. Lo que hicieron el 3 de enero, más allá de desencadenar una transición en Venezuela, como en efecto lo están desencadenando por ese hecho, es descabezar al gobierno de Cuba y sacarla y aislarla. Al Cuba perder el control político de Venezuela, dejemos decir que la casa militar, el servicio secreto o el equivalente a los que cuidan al presidente, eran 32 cubanos que el propio gobierno de Cuba reconoció que fallecieron en la operación militar. Explícame tú la dominación que tenemos. Imagínate que el presidente de Chile, su escolta, sea de otro país. Creo que hablan que en los tiempos de Allende ocurrió algo similar, que Cuba mandó muchas personas a interferir en el gobierno del presidente Allende en su momento. Pero en Venezuela es una realidad, está documentada. Hay 32 cubanos fallecidos en la operación. Esa dominación cubana acabó. Y gracias a que esa dominación cubana acabó de Cuba y ha sido descabezado Cuba, sin duda el próximo régimen que cae es el régimen cubano. Y con él se liberan en el hemisferio y todo el occidente de las dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con el tema que en Venezuela hay un epicentro económico y mundial por lo geopolítico importante del petróleo. Sí. Porque hoy el que mantiene a esas dictaduras es Venezuela. El que le proporciona el petróleo y los recursos es Venezuela. Al acabar con esa conexión, está hecha la mitad del trabajo. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias. Hacemos una pausa en CNN Prime y ya estamos de regreso.